Buenos días, Iglesia Vida en Abundancia. Jesús, amigos y todas las personas que nos están escuchando a través de este medio, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por conectarse a esta transmisión. Hermanita Male y sus hijos, les doy la bienvenida y a todos aquellos que estén conectando. Lucerito, el Señor te bendice, gracias por conectarte. Ya estuvimos orando por tu familia, por tu mami, la hermana Rosita. Y creemos que el Señor trae salud a nuestras vidas. Anita Rivas, el Señor te bendice, gracias por conectarte, ya están conectándose varios. Hermanita Ángela Silva, el Señor me le bendice, le envío un saludo de vuelta. Gracias por conectarse. Ya veo que ya le entendió más o menos a la dinámica del Facebook y de las transmisiones. Qué bueno que está al día y atenta. Les sigo enviando saludos. Gracias por conectarse, gracias por estar a tiempo. Vamos a ver un tema. Patti Sorcini, qué gusto que te conectes, de verdad me da mucho gusto y enorme placer que puedas estar escuchando las predicaciones. Hermano Luis, gracias por contactarse y estar pendiente. Hace rato hablamos y para recordarles que también vamos a participar de la Cena del Señor. Ahí están los elementos. Eso lo haremos al final, ya que todos estén conectados, porque no quiero que ninguno se pierda la oportunidad de compartir de la Cena del Señor. Por otro lado, hermana Male, dele las gracias a su esposo. Mire, estoy estrenando mi guayabera. Bueno, no estrenando, es la segunda vez que me la pongo y estaba esperando un día especial. Es un regalo que me hicieron. Y aquí está, bueno, para que ya sepan que disfruto de mis obsequios que me favorecen y parte de su cariño y del amor que me tienen. Entonces, pues aquí está ya ¿sí se llama guayabera? Esta camisa que me hicieron favor de regalar. Usted y su familia, salúdeme al hermano, por favor. Bueno, vamos a ver, mientras están conectando, es el primer domingo del mes y gracias por estar al tanto. Vero Cortés, ya hace rato llamé, ya están preparados. Enoch, mi primote, ahí en su casa con mi tía Lidia Vero, y me imagino que Isaac al ratito ya se integra a la prédica. Y los quiero mucho. Así es que, bueno, vamos a ver un tema de una discusión no pequeña. Casi nadie está acostumbrado a discutir o de las personas que están viendo este mensaje, posiblemente nunca hayan discutido. Si nunca has discutido, este mensaje no es para ti. Si eres una persona que no te gusta discutir por cualquier cosa, bueno, no es para ti el mensaje. El mensaje es para personas que han discutido alguna vez o tienen discusiones seguidas. Vamos a estar viendo no solamente por qué suceden estas cosas, sino el motivo del por cuál es esta discusión que vamos a estar estudiando el día de hoy. Hermanita Adriana, el Señor me le bendice, le envío un saludo. Los quiero mucho a todos allá en Cuauhtémoc, al pastor Rosalío. Por favor, denles un abrazo. Y que el Señor me le siga bendiciendo poderosamente. Entonces, vamos a ver el tema de una discusión no pequeña. No necesito hacer mayor introducción para explicar lo que es una discusión, porque algunos si no pueden no conocer el concepto, pero sí, vaya que hemos participado en discusiones.
Este texto está basado en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 2. Voy a estar leyendo el texto para que después oremos y podamos participar de este estudio, esta predicación. Dice la palabra del Señor, Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vamos a orar. Padre, oramos por esta palabra, dándote gracias porque la envías a nuestra vida. Gracias porque estemos atentos, Señor, a tu instrucción, a tu señalamiento. Y gracias por todo lo que haces, por lo que has hecho, por lo que harás. Permite que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias por aquellos que está llegando este mensaje en esta tarde. Y gracias por todo lo que haces a favor de tu iglesia. Estamos guardados y protegidos con tu unción. Te bendecimos y el pueblo de Dios dice amén. Así sea. De discusión. Discusión es una disputa o debate que se establece entre dos o más personas sobre un tema. Disputa. Vamos a ver a dos hombres que menciona este texto, los cuales son Pablo y Bernabé. Ustedes ya conocen quién es Pablo, el apóstol Pablo, que fue llamado en el capítulo 9 del libro de los Hechos, fue llamado por Jesús y ahora dejó de llamarse Saulo, que significa grande, ya lo hemos dicho. Saúl o Saulo significan grandes y Pablo significa pequeño. Quiere decir que la grandeza que tenía este apóstol antes de ser llamado por Dios era grande delante de los hombres, tenía mucha capacidad, pero delante de Dios él se siente pequeño. Y al pequeño el Señor lo exalta. Así es que Dios cambia todas las circunstancias. Al que se enaltece, Dios lo humilla, y al que se humilla, Dios le exalta. Entonces, Mari Martínez, bienvenida. Ya les estuve avisando acerca de vamos a hacer la participación de la Cena del Señor. Pero estamos viendo acerca de un asunto de una discusión. Y estos hombres, Pablo y Bernabé, están hablando tienen una discusión. La Biblia en el libro de los Hechos capítulo 15, verso 2, está diciendo que tuvieron una discusión y contienda. Y luego da el adjetivo y da la descripción de esta discusión. Maestra Patti Lozano, bienvenida, el Señor te bendice. Así es que gracias por estar conectada. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Y hemos participado a veces de discusiones, muchas veces hasta acaloradas. Muchas veces las discusiones se suben de tono. Hay ocasiones que yo sé que usted no quiere participar en una discusión y las cosas se salen de control. Las personas creen que entre más alzan la voz o más gritan, creen que se van a imponer, y no, esto solamente provoca un desacuerdo tal y que se salgan las cosas de contexto y se salgan de control. Entonces aquí ya se han salido de control. Vamos a ver el antetexto, el por qué está sucediendo esta discusión del apóstol Pablo y Bernabé. Si usted piensa que el apóstol Pablo era una persona que ya
Él fue el que Dios lo inspiró, el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera acerca de que tenemos dominio propio. Pues vamos a ver aquel que escribió, podemos escribir y podemos decir muchas cosas como hacer. Yo sé que usted puede decirle a otra, no, no discutas, pero cuando tú participas o usted participa de una discusión, entonces es muy diferente. Es diferente dar un consejo y otra cosa es participar de él y muchos de nosotros lo sabemos. Bueno, vamos a ver a estos dos hombres de Dios, dos ministros, dos siervos de Dios que tienen una tremenda discusión y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. El antetexto del capítulo 15, verso 1, hay un concilio que se llevó a cabo en Jerusalén. Dice la palabra de Dios, dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí, bueno, vamos a comenzar a ver muchas cosas. Y ya hemos orado y yo les pido de verdad que meditemos en esta enseñanza. Yo creí hace mucho tiempo cuando me compartieron a Jesús. Yo conocía de Jesús desde niño, pero recibí a Jesucristo a los 33 años. Entonces, pasó mucho tiempo para que yo recibiera a Jesús en mi corazón. Y me enseñaron, yo conocía acerca de la palabra de Dios, pero no conocía a Jesús. Puedes escuchar de algo, pero no conoces a las personas. Y recuerdo que yo creí que al venir a los pies de Cristo iba a cambiar mi día. Eric López, también te doy los buenos días y gracias por conectarte. Me enseñaban que viniendo a Jesús va a cambiar tu vida. Tu vida, mira, Jesús vino a la vida del ser humano, no a cambiar la vida del hombre, tiene que quedar claro, sino a intercambiar su vida por la nuestra. Es un intercambio de vidas. La vida del Rey de los cielos, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador de los cielos y la tierra, se intercambió por nuestra vida. Dio su vida para que nosotros tuviésemos vida. ¿Está bien? Entonces es un intercambio. Y nosotros tenemos la idea que cuando recibimos a Jesús ya va a cambiar, vamos a dejar de ser iracundos, vamos a dejar de pensar mal, vamos a dejar de enojarnos, vamos a dejar de tener problemas, nos enseñan, y yo creo que no es malintencionado la forma de cómo nos enseñan, pero tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Porque muchos de nosotros recibimos a Jesús y nos hemos dado cuenta que no hemos cambiado. Al contrario, muchos ha empeorado su manera de conducirse y eso no es grato. Pero vamos a ver algunas cuestiones, algunas cosas de las que les estoy mencionando. Yo fui instruido así, yo pensé que iba a cambiar mi vida completamente. Hay otras personas que tienen la idea de que cuando se bautizan ya cambiaron su estilo de vida. Déjame decirte que el agua no va a cambiar el estilo de tu vida, ni sumergirte al agua y salir no va a cambiar tu vida. El recibir a Cristo no va a cambiar tu vida. Tenemos que ser redireccionados y tener una dirección adecuada. Cuando tú recibes a Cristo es el intercambio, repito, de la vida del Señor por la nuestra. Y cuando bajamos al agua y salimos, solamente es un simbolismo de la muerte y resurrección. Entrar al agua simboliza la muerte, pero salir del agua simboliza la resurrección y la vida. Entonces solamente son simbolismos, pero nosotros cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestra vida espiritual cambió. Estábamos muertos, ahora tenemos vida y vida en abundancia.
Y vamos a ver, estoy diciendo estas cosas porque así nos enseñaron y entonces cuando yo comienzo a enseñar, mira, lo voy a decir, voy a tratar estoy esperando a que la mayoría se conecte para que podamos entender esto, la mayoría de todos nosotros. Mira, cuando el pecado entró a la humanidad por culpa de un hombre, por el error de un hombre, por el pecado de un hombre, y este hombre fue Adán, que significa humanidad. Eso significa el nombre de Adán. Hermana Andrea Ortega, mi hermana menor, bienvenida. Liz Cancino, bienvenida. Entonces, el pecado entró por un solo hombre. Y quiero decirte que tú no hiciste nada para equivocarte. Tú no hiciste nada. Ya estaba implícito en tu mente y en tu corazón y en tu vida misma que te ibas a equivocar continuamente, que siempre ibas a vivir equivocado, que siempre ibas a errar el blanco, que una y otra vez la ibas a regar. Chivis, bienvenida, el Señor te bendice, gracias por conectarte. Entonces, por la culpa de un hombre, todos pecaron, todos erraron. Por la culpa de Adán, tú, yo, toda la humanidad nació con el pecado original por la culpa de uno. Eh, no, no sé, algo piensas que tú estés pagando el error de otro y tú y yo estábamos separados de Dios por culpa de Adán. Entonces imagínate qué tan fuerte estuvo esto que un solo error sumergió a la humanidad en el pecado. Ahora, también por el acierto ahora de un solo hombre trajo la salvación. Quiero comentarte algo que mi intención es que estalle tu mente y tu corazón. Muchos que están viendo este video son hermanos de diferentes denominaciones, pastores con diferentes instrucciones y son mis amigos, los amo, yo siempre escucho, me gusta mucho estar escuchando predicaciones, pero esto que les voy a comentar transformó mi vida y yo tengo que decir lo que transforma las vidas, lo que transforma, no lo que cambia, escucha lo que estoy diciendo, lo que transforma las vidas. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador transformó tu vida y la vida de la humanidad de un solo paso. Voy a retomar. Por la culpa de un hombre entró el pecado. Por el acierto de hoy, que esto es nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos vida. Quiere decir que si tus errores no te salvaban, ahora quiere decir que con el acierto de Jesús o el único acierto que tenemos, entonces nada te va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo alto, ni nada, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que nosotros tenemos que predicar a Jesucristo y el Espíritu Santo se va a encargar de convencer a las personas de recibir a Jesús porque viene la salvación. Entonces hay personas, perdón, que a mí me instruyeron que obedeciera, que me sometiera, que buscara, que hiciera muchas cosas que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para que me fuera bien. Y déjame decirte que hay personas que se portan muy bien, les va bien. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero nosotros tenemos que nacer de Cristo Jesús para ser espirituales. Entonces las obras para nada aprovechan. La obra de Adán nos llevó a la muerte, la obra de Jesús nos llevó a vida. Entonces ahora estamos unidos por Cristo Jesús. No es por obras. Si te portas bien, que te motivo y me motivo a mí mismo
para que nosotros nos vaya bien en esta vida. En esta tierra te va a ir bien si tú te comportas adecuadamente, pero no delante de Dios. Delante de Dios, lo único que nos hizo aceptos fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta fue una discusión que se hizo acalorada, que algunos comenzaron a enseñar. Fíjate lo que estaban enseñando, por eso se enojaron, por eso se salió de control, por eso ya estaban en una discusión no pequeña, dice la Biblia. Por lo mismo, ahora que ya estamos viendo esto, mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿De quién es? Es un rito, es una práctica. Las prácticas no te van a salvar, quien te salva es Jesucristo. El ayuno no te salva, el que te salva es Cristo. Todas las cosas que vas en la Biblia no te salvan, sino solamente Cristo Jesús. Y estas cosas nosotros las hacemos porque ya tenemos a Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces dice, ellos estaban enseñando que si no se circuncidan, no son salvos. Y les estaban enseñando a todos los gentiles que tenían que circuncidarse, si no, no serían salvos. Yo quisiera lanzar esta pregunta: ¿cuántos de los hombres que están viendo este programa no están circuncidados bajo el rito de Moisés? Bueno, si tú eres una de las personas, porque esto es una cuestión íntima, es tan personal que nadie conoce, sino muy pocas personas por la misma intimidad que representa. María Ávila, bienvenida. Entonces, no importa que digas si tú eres circuncidado o no, pero lo que estaban discutiendo es que si no se circuncidaban no eran salvos. Ahora resulta que por circuncidarse ibas a ser salvo. ¡Qué tontería! Entonces, a los que estaban ya pensando con esta cuestión de que no se necesita circuncidarte para ser salvo, ya estaban en contra de los que enseñaban que sí se circuncidaran para ser salvos. Ya ves, por una pequeñez todo lo que están diciendo. Hay algunos que se van a comenzar a molestar que yo esté diciendo que no necesitas hacer cosas buenas para ser salvo. Estoy diciendo que recibas a Jesús para ser salvo una vez y para siempre. Y hay algunos que van a empezar a decir, no, pues es que tú tienes que portarte bien, el ser cristiano es portarte bien, el ser de Cristo tienes que tener una condición nueva de vida. Mira, se van a comenzar a molestar si yo les digo que solamente por recibir a Jesús son salvos. Y está bien que se enojen. Yo no tengo que discutir, no voy a entrar a una contienda, a una discusión no pequeña. Para mí Jesucristo es suficiente, para mí su sacrificio en la cruz, el haber entregado su cuerpo, derramado su sangre, y yo haberlo recibido como Señor y Salvador. Cuando lo acepté su sacrificio, su Espíritu Santo entró en mi espíritu, estaba separado de Dios, estaba muerto en mis delitos y pecados, y ahora todo fue pagado por Cristo Jesús. Eso es lo que yo creo, no por obras para que nadie se gloríe, y eso me ayuda a mí. Eso es lo que yo leo en la palabra de Dios. Si tú lo quieres creer, créelo. Si no lo quieres creer, no lo creas, es asunto tuyo. El que te va a enseñar es el Espíritu Santo de Dios. Yo solamente estoy compartiendo algo que enseña la palabra de Dios. Pero esta discusión se hizo muy grande. Ya ahora vemos el verso 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Oye, tan grande, todo un concilio. Se hizo todo una discusión con todos los líderes religiosos para ver si esto estaba, ya todos discutían de eso mismo. Y esto puede ser tan grande como tú quieras. Hay personas que cuando yo les comencé a compartir
del Evangelio de la Gracia, cuando yo conocí la gracia, fue como un bálsamo para mi vida, porque yo siempre quería esforzarme para portarme bien y me daba cuenta que no podía. En mi intención, en mi corazón, y Dios lo sabe porque Él es testigo, que mi anhelo era servirle, pero yo me di cuenta que no podía hacerlo. Me di cuenta que por más que yo me esforzaba, quería hacer lo recto delante de Dios, no podía. No podía. Y eso venía a mi mente y yo decía, no, no puedo, no puedo, ya le fallé. Venían los predicadores, venían apóstoles, venían profetas, oraban por la iglesia y yo venía y era de los que lloraba, de los que me tocaban la frente y me tiraba y decía, ya, ahorita como ya me tiré y me voy a levantar y voy a cambiar. No, yo me di cuenta que yo solo me tiraba y al tirarme yo, pues tiraba a los que estaban atrás y no. Jesucristo, cuando fue apresado en el huerto del Getsemaní, le preguntaron, ¿quién es Jesús? Y cuando Jesús dijo, yo soy, dice que todos se fueron de espaldas y cayeron en tierra. Cuando Jesús toca a una persona, su vida va a ser transformada, no va a cambiar, va a ser transformada, una nueva forma, una nueva creación, una nueva vida. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces esto estaban enseñando los apóstoles, que recibiendo a Jesús iba a ser transformada su vida. Y los otros judaizantes ya estaban enseñando, no, que se tenían que circuncidar para que fueran salvos. Todos los que acusaban a Jesús, Jesús les dijo a toda esa generación que estaban circuncidados, y te digo que estaban circuncidados no es porque yo los estuviera espiando, sino porque la palabra de Dios dice que era un rito, que todo nacido hebreo o judío tenía que ser circuncidado. Y esta regla sigue en función, todos tienen que ser circuncidados. Estos hombres que estaban acusando a Jesús, todos estaban circuncidados y no eran salvos. Nicodemo era un hombre de la ley, era miembro del Sanedrín y vino a Jesús de noche diciéndole qué necesito hacer para ser salvo. Y Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Recibiendo a Jesús. Y Jesús le dice, oye, tú eres maestro de la ley y no conoces esto. Entonces podemos ser instruidos bajo la ley, pero no podríamos ser salvos. Pero yo quiero decirte que una vez que recibiste a Jesús, tú eres salvo por la gracia de Jesucristo, por la labor que Jesucristo hizo al ir a la cruz. No fue una historia, no fue un cuento. Jesucristo fue a la cruz para la redención y el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios por el sacrificio de Jesús. Yo ya no necesito hacer absolutamente nada para ser salvo. No necesito circuncidarme, no necesito hacer cualquier otra cosa. Esas cosas las hago, las haría por salud, esas cosas las hago para cuidarme, esas cosas las hago yo me guardo de la cuarentena, para no provocar alguna que me infecte con otras personas. Pero déjame decirte que en cualquier momento te podrías infectar, pero nosotros somos salvos por la sanidad que Jesucristo obró por nosotros. No es por nosotros mismos, es por la obra de Jesús que llevó toda la enfermedad en su cuerpo y lo transfirió a nosotros. Es como cuando tú estás bajo de fondos. No tienes dinero, pero tú tienes una tarjeta y alguien te deposita un dinero, lo hace una transferencia, no creas que van volando los billetes. Hay una transferencia de un lugar a otro, que tu saldo estaba en contra, pero ahora tienes el saldo a favor porque aquel que tiene todo el oro y la plata te lo transfirió a ti. Es un gozo. Y estaban enseñando estas cosas.
Pastor Roger, qué bueno que estás viendo el video. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que tuviesen también Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, verso 3, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mira, el recibir a Jesús te va a provocar gozo. Es una de las primeras cosas del Espíritu que va a causar a tu vida, que vas a tener gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Bueno, ante todas estas cosas son 9 frutos, el fruto del Espíritu. Esas cosas las vas a tener implícitas en tu corazón, no te tienes que esforzar. Ay, me esfuerzo por ser feliz, me esfuerzo por ser feliz. Ay, como me dieron un carro, soy feliz. Pues en el momento que si te regalan entre más caro sea el coche, te vas a dar cuenta que vas a tener que pagar más y se te va a acabar el gozo en cuanto tengas que pagar tenencias, tengas que pagar servicios, tengas que pagar, ahí se te va a ir el gozo. Entonces el gozo no es externo, el gozo es tener a Jesucristo encima de estas situaciones. En medio de esta pandemia nosotros vivimos gozosos y vivimos salvos, sanos, resguardados, prósperos, benditos, aliviados, gozosos, solamente por Jesucristo, porque esto es lo que provoca. Porque dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Verso 4. Y llegados a Jerusalén, mira, yo escucho a muchos predicadores de gracia. Hay grandes predicadores de gracia que me sorprenden sus predicaciones. Sí me gustan muchos predicadores. Gaby, bienvenida, hermana Hilda. Bienvenida, les amo. Ahora déjenme decirles que a mí me gustan muchos predicadores, pero no todos los predicadores. O sea, a mí me gusta que me den buenas noticias, no me gusta que me anden dando malas noticias. Hay predicadores que te dicen que si tú no te humillas, Dios no te va a favorecer. ¿Qué tontería más grande? Tú y yo somos duros de cerviz, tenemos estas cervicales. La columna es la cervical, son huesos que son flexibles para humillarnos delante de Dios. Una persona puede estar en posición humillada hasta el piso, pero su corazón está lejos de Dios, está enaltecido. No quiere reconocer a Dios, se cree autosuficiente, cree que todas las puede y Dios tiene que doblar nuestro corazón. Ahora, el único que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y fue clavado en una cruz, fue nuestro Señor Jesucristo. Él llevó toda la sumisión, toda la humillación, todo el oprobio. Él fue despedazado en esa cruz, Él fue clavado en esa cruz. Joseph Prince estaba escuchando una predicación acerca de que la cruz hizo que quedara Jesucristo suspendido entre el cielo y la tierra. Dios no podía recibirlo en el cielo porque todo el pecado estaba sobre de él. Y la tierra no lo podía contener porque imagínate al creador del universo, de los cielos y la tierra, estaba ahí, estaba colgando del madero para que tú y yo fuésemos salvos. El Padre tuvo que hacer a un lado su vista, porque no puede relacionarse con el pecado, y su Hijo se hizo pecado por causa nuestra. Y la tierra no podía merecerlo. ¿Te has encontrado en estas dos? Que a veces quieres hacer obras para que Dios te ayude, y por más que te esfuerzas, dices yo hago, y Dios no me da, porque lo estás haciendo para darte. Es como si tú das un diezmo, o das el diezmo para que Dios te dé más. Eso no es cierto, así no son las cosas. Tú das porque Dios ya te dio antes. Tú no puedes dar nada de lo que no te haya sido dado. Tú das amor porque ya tienes amor a aquel. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Tú y yo podemos dar amor porque ya tenemos a Jesucristo. Tú y yo podemos hacer muchas cosas porque tenemos a Cristo Jesús. No es por nosotros mismos. Ahora, hay muchas personas que mezclan obras más la gracia, el favor inmerecido. Y entonces todos los que predican la gracia están pidiendo que oren por, sí, por favor, oren por mis hermanos, que haya revelación, de que conozcan a Jesús y que conozcan la gracia, pero de alguna manera estamos señalándonos, mira, yo una ocasión, esto ahora que he estado viendo estas cosas, había un hermano precisamente del séptimo día que comenzó a tomar clases con nosotros. Y cuando yo estaba compartiendo acerca de la gracia, mira, su rostro cambiaba. No, ¿cómo crees? Todo, eres un hereje, todo lo que enseñas está mal, todo lo que dices, no, pues nosotros tenemos que guardar el Shabbat, el séptimo día. Yo me conozco todo eso, porque conozco a muchos, o sea, no te voy a decir ahorita de denominaciones, pero conozco líderes que están al frente, los líderes que están en la punta de las denominaciones, los conozco y son mis amigos, y de verdad, yo cuando voy con ellos no estoy discutiendo de esas cosas. Lo único que podemos hablar en común es de Jesucristo como nuestro Salvador, lo que tenemos en común, lo que produce gozo, lo que cuando a mí me invitan a una iglesia, no creas que estoy pensando, ay, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Sí pasa por mi mente, ¿qué les predicaré? ¿Qué les predicaré? Y recuerdo siempre un consejo del maestro Ezequiel Zapata, tú predica a Cristo donde quiera que te inviten y nunca vas a errar. Prediquemos a Jesús, basémonos en Jesús, basémonos en la obra de Jesús, vivamos en la obra de Jesús, vivamos salvos por Jesús, somos salvos por Jesucristo, Jesucristo nos sana, Jesucristo nos ayuda, es nuestro proveedor, es nuestro hermano, es nuestro Padre, es nuestro Abba, es nuestro Altísimo, es el Señor que todo lo puede. Prediquemos a Jesús y nunca vamos a errar al blanco. No comiences a hablar de situaciones que están alrededor en la periferia de Jesucristo porque vamos a errar. Tú predica a Jesucristo, pon tu fe en Jesucristo y vas a ser salvo. Porque lo demás nada más provoca discusión. Y entonces cuando yo estaba escuchando a este hermano, le dije una ocasión, mire, pues la verdad, yo ya no quiero que venga. Porque nada más me interrumpía cada rato y ya no podían dar ni la predicación. Con los hermanos, algunos hermanos saben que eso sucedió. Y le dije, hermano, ya no quiero que venga. Y entonces después estuve orando y martillaba eso a mi mente. Oye, ¿por qué le dije a este hermano que ya no viniera? No tenía que haberle enseñado, no tenía que haber mostrado el amor de Dios. Pero una vez tuve oportunidad de ir al mercado y nos encontramos. Y me dijo, ¿cuándo nos tomamos un refresco? Y le dije, vamos a tomárnoslo. Tenemos que hablar las cosas que nos unen. El amor de Dios es el que nos une. Si Él quiere hacer esas reglas, si quiere cumplir todos esos requisitos, que los cumpla. Es su vida, no la mía. Pero el que dio su vida por Él y por mí es Jesucristo mismo. Entonces, por esto es que estaban discutiendo. Dice verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Ya sabes que los fenicios y los samaritanos no se llevaban con los hebreos. Ahora ya se les está predicando a Cristo porque Cristo tiene que ser predicado en todas las naciones. De ella el Señor te bendice. Que por cierto, el papá de Yanira fue el que me presentó a este hermano que les digo. Bueno, entonces dice, verso 4, y llegados a Jerusalén, o sea, ellos iban a Jerusalén para ir a este plan de discusión, si ser salvos o no ser salvos por la circuncisión, y de paso en Fenicia y Samaria predicaron el evangelio y muchos fueron salvos, muchas almas fueron llevadas a los pies de Jesucristo y causaban gozo a los hermanos. Pero llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Dios va a comenzar a actuar cuando tú recibes a Cristo Jesús. Despreocúpate por lo que haces. Ay, no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, tú déjate, actúa, sé tú mismo. Cuando estoy hablando es que seas tú mismo porque ahora tienes a Cristo y cuando tienes a Cristo, entonces no te esfuerzas en amar. Y dice, y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5, pero, siempre hay un pero. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos, ya sabes quiénes son los fariseos. Los que seguramente estaban circuncidados y estaban acusando a Jesús, lo querían matar. Dice la Biblia que ardían por dentro por querer matar a Jesús. Pablo, cuando era fariseo de fariseos, tenía un odio por los cristianos que ahora lo está experimentando él mismo por los demás. Jesucristo lo perdonó y ahora él tiene que trabajar en su mente y en su corazón para también perdonar a los demás. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, mira, ya habían creído, se levantaron diciendo, creen en Jesús, pero crees que tienes que seguir haciendo obras. No, no estoy diciendo que no hagas obras, hagámoslas porque ya tenemos a Jesús. Cuando tú tienes a Jesús no te esfuerzas en hacer algo, ya tienes el amor y ya amas. Dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Oye, la ley no te va a salvar porque la ley produce ira. La ley te mata. La ley te separa de Dios. ¿Por qué vas a cumplir la ley? Porque son tus obras, no son las obras de Cristo. Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla, vino a abrogarla. Jesús vino a cumplirla, vino a cumplirla, no a quitarla. Entonces nosotros tenemos que obedecer a la ley. Aquel que se resiste a la ley, a Dios resiste. Y luego dice la palabra del Señor, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. 613 mandamientos. Imagínate, no podemos con 10, no podemos con uno solo, ya parece que vamos a poder con 613 mandamientos. Dice, seguimos. Y a todos estos fariseos, Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Imagínate, su padre era el diablo y ellos creían que su padre era Abraham. Entonces Jesús tiene que venir a decirles. Verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Verso 7, y después de mucha discusión, oye, la discusión sigue y sigue y sigue. ¿No te preocupa que una persona siempre esté discutiendo por lo mismo? Ay, es que tú me ofendiste en 1521 por Malinche, por ese espíritu de Malinche, tú lo tienes, porque te gustan las cosas extranjeras, porque no estás con el gobierno, porque estás a favor, que porque sí, que porque no, que porque hiciste el agua de este sabor. Ay, mamá, mira a María, ¿por qué trae la leche tan fría? Yo así no me la quiero tomar. Un iracundo y hace sus berrinches. Y a veces así estamos haciendo berrinches y estamos peleando por cosas que no deben de suceder. Sigue la discusión en el verso 7 y dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, oye, les está diciendo, mira, la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Les está diciendo, varones y hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo de Dios, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Los está poniendo, a ver, le está explicando. A ver, hermanos. Ya hemos visto que Dios permitió que yo predicara el evangelio y creyesen. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, por favor subraya esto. Dios conoce la intención del corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? No hay nadie que lo conozca, solo Dios. Dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo
que a nosotros. Tú y yo tenemos exactamente lo mismo. Al rato vamos a participar de la cena del Señor y algunos enseñan que si el pastor no participa, entonces nadie puede participar. Que si tú no estás bautizado, no puedes participar de la cena del Señor. Que si tú eres un niño, no puedes discernir el cuerpo de Cristo. Mira, toda la sarta de cosas que enseñamos que no son ni bíblicas. O sea, sí vienen en la Biblia y como ayer te estaba enseñando la Biblia, que dicen, pero no las dicen. Y hay cosas que no dicen, pero nosotros creemos que eso dicen. Entonces nosotros no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión, sino tenemos que ser conducidos por el Espíritu Santo que ya está en nosotros por haber recibido a Jesús. Las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu y las cosas de la carne por la carne. No puedes mezclar las dos. Entonces, si yo tengo hermanos del séptimo día, tengo hermanos, ¿cómo se llama? Luteranos, nazarenos, asambleas de Dios, metodistas, bautistas, presbiterianos, solo Jesús. O sea, mira, cantidad de pentecosteses. Hay hermanos que enseñan cada cosa. Hay hermanos que enseñan que no uses pasta dental porque es del diablo. Y que no uses perfume y que no uses objetos porque es del diablo. Que no tomes Coca-Cola, que no tomes cerveza, que no, yo no estoy... Mira, se pueden enseñar mil cosas, pero nosotros lo único que tenemos que enseñar es a Jesucristo. Hay quienes que te enseñan que se usa de la falda larga, otros que se... Cuando vas a la iglesia te pones velo, las mujeres. Y cuando salen de la iglesia, ¿por qué no tienen el mismo velo? ¿Por qué cuando salen de la iglesia andan de minifalda? ¿Por qué cuando salen de la iglesia enseñamos cosas que no? Que sí dice la Biblia, pero nosotros las enfocamos mal. Tenemos que tener el criterio de parte de Dios y esto va a ser siempre, siempre se va a discutir de estas cosas, siempre. Por eso te dije desde el principio, muchos se van a enojar. Hay algunos que estaban enseñando que no se casaran, que no se casen para que sirvan primero a Dios. Y otros que se casen para que puedan servir a Dios. ¿Cuántos se han casado? Y ahora son los pleitos peores. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Lo único que puede purificar tu corazón es Jesucristo. El recibir a Cristo te hace hijo de Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y Pedro se está poniendo en primer lugar porque cuando él estaba orando, ¿recuerdas? Estaba orando en una azotea y dice que en la oración vio un lienzo del cual bajaban animales y esos animales eran inmundos. Y entonces oyó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y él muy fariseo, porque ni era fariseo, pero muy religioso, dice, ninguna cosa inmunda he comido en toda mi vida. Ay, los primeros que decimos que no le vamos a fallar a Dios somos los que le fallamos. ¿No te has dado cuenta? Dios mío, ya no quiero bailar la guaracha sabrosona para ti. Quiero solamente bailar el canto de yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Me voy con él, me voy con él. O sea, quieres bailar todas esas cosas y ya no quieres bailar otras cosas. Déjame decirte que esas solamente son enseñanzas que están por fuera y Jesús quiere conocer, compró tu corazón, lo transformó, lo hizo nueva creación
Y continúa Pedro con su discurso. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Subraya esto. Dice, seremos salvos por la gracia del Señor Jesús, de igual modo que de ellos. Se extendió el Evangelio. Entonces, fíjate lo que sucedió cuando les dijo esto, que seremos salvos por la gracia. Un favor, un regalo inmerecido. No lo merecíamos y Dios nos lo regaló por medio de Jesucristo. Entonces, cuando les dijo eso, no vamos a ser salvos, sino por la gracia, mira el efecto que causó en toda la multitud, en toda. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando tú y yo tenemos, mira, no estoy en contra del dinero, estoy en contra del amor del dinero. El dinero es bueno y se puede utilizar para muchas cosas, pero el problema... mi hermanita Adriana ya está poniendo ya nada más el niño más majadero. Esta es una canción que solamente los religiosos no conocen. Pero yo sí la conozco y la he bailado. Y muchos ya van a dejar de hablarme. Pero si yo no predico estas cosas, mira, si yo no predico estas cosas, que es por el favor de Dios y la gracia de Dios y el regalo de Dios, entonces yo no soy digno de ser llamado discípulo de Jesucristo. Yo no serviría a mi ministerio de yo compartir la palabra de Dios. No sería ministro de un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y yo no hago las predicaciones para halagar a alguien, que unos se sientan bien y otros no. Yo no hago eso. Yo no hago predicaciones para que uno se sienta bien. Yo predico que Jesús vino a salvarte, que murió y al recibirlo tú eres salvo. Lo que hagas es asunto tuyo, pero el único responsable que va a pagar las consecuencias es uno mismo. Yo soy responsable de lo que pase en mi vida, no hay nadie más. No voy a decir, ay, es que el diablo vino y me tocó. No es cierto, cada quien hace lo que quiere hacer en su mente y en su corazón. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu, entonces nosotros cambiaremos y transformaremos nuestro entorno. Entonces dice verso 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, fíjate, el pastor que quedó a cargo de la iglesia. Jacobo respondió diciendo, Jacobo fue cambiado su nombre a Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ahora sigue el discurso, pero con Jacobo. Jacobo es la extensión de Jacob y Jacob significa tramposo. ¿Por qué nosotros siendo tramposos fuimos justificados? Bueno, esta es otra predicación. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ahora si tú te vas a la raíz, a la semántica del nombre de Jacobo, es el tramposo, pero ahora quedó como pastor titular de todos ellos, el pastor principal. Respondió diciendo, varones hermanos, oídme, escuchen. Simón, que es Pedro, o Cefas, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Tenemos que predicar a Jesús y su gracia y su salvación. Dice, y con esto concuerdan las palabras, ahora sí, va a hallar perfecta armonía y van a concordar toda la escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es uno solo, el mismo autor, pero uno que ya cumplió la ley sobre su cuerpo, que fue Jesús, para que nosotros que no la cumplimos ni estamos bajo la ley, ahora estamos bajo el amor, bajo la ley del amor de Dios, bajo la ley de vida en Cristo Jesús, por eso podemos cumplir estas cosas. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Este tiempo que estamos viviendo,
que lo han llamado de la nueva normalidad, es tiempo de que nosotros vivamos la vida normal del cristiano. Nosotros tenemos una vida que no hemos vivido. Nosotros estamos viviendo algo que no está en acuerdo con lo que es nuestra naturaleza. Dice, después de esto volveré, verso 16, de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El Señor no, 6 veces cae el justo y aún a la séptima lo levantará. Tú cuando caes tienes un error, tienes un problema, tú debes levantarte en el poderoso nombre de Jesús. No debes de permitir que nada te acuse. No debes de permitir que porque yo no creo, porque yo no esto, que porque yo no he recibido, yo no me reúno con ustedes, yo me reúno en otra. Déjate de eso. Tú recibe a Jesús como Señor y Salvador. Dice verso 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Cuál es la finalidad? Que los que faltan vengan a los pies de Cristo. Nadie va a venir a los pies de Cristo si no le conoce. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y si tú vas a Amós 9, 11 y 12, va a hablar de eso. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No comiences a enseñar de qué es lo que hagan o dejen de hacer. Hay unos que dicen, ay, no, es que están bailando y eso no es de Dios. Ay, es que hay batería en la iglesia y eso no es de Dios. Ay, es que se visten con falda corta. No es de Dios. No es de Dios si se visten de falda corta los hombres. Entonces dice, y muchos enseñan cosas así, de verdad. Dice, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Tú no estés inquietando a los hermanos. ¿Ya te circuncidaste? Mira, en el libro, en Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, Gálatas está enojado porque los Gálatas eran gentiles. Les habían predicado a Jesús en uno de sus viajes misioneros y ellos habían recibido a Jesús, pero llegaron estos maestros de la ley y comenzaron a enseñarles estas cosas. Que hicieran una cosa, que hicieran la otra, que guardaran todos los mandamientos. Es bueno hacer los mandamientos. No estoy en contra de hacerlos. Por favor, quiero que se entienda claro esto. Pero no para que te vaya bien, no para agradar a Dios. Porque lo único que agrada a Dios es su Hijo Jesucristo, fue a la cruz y ya te perdonó una vez y para siempre. Eso dice Hebreos capítulo 10. No se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No los inquiete, solamente produce inquietud. Verso 20. Sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. O sea, mezclar una cosa con otra. De fornicación y de ahogado y de sangre. Dices, ay, a ver, ¿no es lo mismo? Que no estés inquietando. Aquí, ¿cuántos de los que están escuchando esto les gusta la moronga? A mí no me gusta. Pero la he llegado a comer porque la mamá de Roger, cuando le toca hacer el talento, ella es especialista en la moronga. Sí me la he comido, pero no estoy diciendo que es de mis platillos favoritos. Pero sí me lo como. Dice de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Se terminó la discusión. La blanda respuesta quita la ira. Si alguien quiere hacer algo, que lo haga. Si quiere bailar el de la carita sucia, que baile la carita sucia. Puede estar bailando la carita sucia y el corazón
la carita sucia, pero todo limpio, el interior limpio por la sangre de Jesús. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, donde fueron llamados por primera vez cristianos, con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así los varones principales entre los hermanos. Voy a saltarme hasta al verso 25. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, vamos a participar de la cena del Señor. Yo les escribí que cada uno de ustedes en casa participemos de la cena del Señor. ¿Qué es esto? Ya lo sabemos. Aquí tengo mi jugo y mi galleta que simboliza el pan. El jugo es símbolo de la sangre de Jesús. Pero lo más importante es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz. La palabra del Señor dice, nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús. Todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, tiene que ser para glorificar su nombre. Lo hicimos el mes pasado y lo seguimos haciendo este mes. Y muchos, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que ellos hacían el partimiento del pan y la repartición del vino cada primer día de la semana. Esto es el domingo. Como hoy es domingo, por eso lo vamos a hacer nosotros. Si nosotros lo hacemos en una cuestión religiosa, nada más estaríamos hablando de algo. Si lo hacemos religioso, eso depende de nosotros. Esto no es una cuestión religiosa. Esto solamente es símbolo de la sangre de Jesús, que por su sangre nosotros fuimos perdonados para siempre. Y así como la representación de la galleta, que es la representación del pan, porque Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Dice la palabra de Dios que no participaban de la cena del Señor porque no lo discernían, no entendían. Cuando nosotros entendemos que su sacrificio se hizo perfecto y una vez y para siempre, entonces nosotros vamos a vivir sanos, porque la Biblia dice que cualquiera que lo hace sin discernir el cuerpo de Cristo, es por eso que hay muchos enfermos en la iglesia. Y nosotros lo estamos haciendo no porque este jugo, que para unos es jarrito de uva, otro es sangría, otro es otro vino tinto, un hermano una vez llevó el vino de Israel. Déjame decirte, o algunos van a decir, ay, es una galleta Ritz. Eso no es una galleta que debe de ser, no debe estar leudada. Solamente nos haremos religiosos. Lo que estamos haciendo, dice que todas las veces que comiéramos de este pan y bebiéramos de este vino, la muerte del Señor Jesús anuncian hasta que Él venga. Cuando nosotros no lo hacemos y lo hacemos religiosamente, entonces nada más lo hacemos, tomamos el vino y hasta nos formamos y hasta nos preparamos y cambiamos hasta nuestro rostro de que estoy tomando el vino y el pan. Quita esa cara de santidad, porque esa cara de santidad, esa cara tuya de santidad y la mía, apesta. Pero la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús se entregó una vez y para siempre para hacernos santos eternamente y para siempre. Y nosotros lo estamos tomando no por religiosidad,
Lo estamos tomando porque recordamos que el Señor entregó su cuerpo y derramó su sangre. Cuando nosotros discernimos y entendemos que esto fue lo que hizo Jesús, dice la Biblia, es por eso, cuando no lo discernimos, dice, es por eso que hay muchos enfermos. Y nosotros lo estamos haciendo este primer domingo del mes de julio, primer domingo del mes de julio. Han pasado 7 meses, estamos comenzando el 7º mes y el Señor nos ha sustentado. Si tú estás viendo esto con tu familia y estás repartiendo el vino y el pan, quiere decir que Dios te dio economía para comprar esto, porque esto cuesta. Y comprar la galleta, aunque sea mínimo, pero cuesta. Pero no es el costo, es el sentido que le damos. Por la sangre de Jesús fuimos perdonados y borrados nuestros pecados. Y como Él entregó su cuerpo en la cruz y fue despedazado, así también este pan y este vino van a entrar a nuestro cuerpo, símbolo de que entró el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo y ahora esto nos da vida. Y nosotros nos declaramos sanos por la llaga de Jesús. Ese sacrificio que hizo en la cruz hace más de 2000 años, déjame decirte que sigue siendo eterno. Yo declaro que si nosotros lo hacemos en fe, mira, recibiendo a Jesús, hay muchos casos de enfermos que han estado participando de la cena del Señor y cómo el Señor los ha sanado, no por el vino, no por el pan, sino por lo que representa. Para hacer el vino, tiene que ser machacado con los pies. Y a Jesús lo molieron a golpes. Cuando hacen el pan, el cuerpo de Jesús, cuando nosotros lo comemos, es triturado por nuestros dientes. Y es así como entra. Es un símbolo de que Jesús fue despedazado en la cruz para que nosotros tengamos salud. Muy bien. Yo no puedo verlos, pero por favor, tomen el jugo que tengan ahí en su mano y vamos a declarar y vamos a dar gracias a Dios por haber derramado su sangre en aquella cruz. Y por su sangre, el profeta Isaías dice que por su llaga fuimos curados. Y su sangre nos perdonó. Con su sacrificio nos compró. Ahora le pertenecemos a Dios. Y si tú y yo seguimos teniendo malas acciones, tenemos que corregirlas. No para que Dios nos ame, sino porque ya tenemos aquel que es capaz de amar y transformar nuestras vidas. ¿Está bien? Dice el apóstol Pablo, enseñó a los corintios y una enseñanza que hizo Jesús en la última cena. Pablo enseña en el capítulo de Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, primero es el pan. Dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos este pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido por nuestras rebeliones. Comamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta es la sangre, esto es mi sangre
el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Todas las veces que comieras este pan, bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Yo les voy a recomendar, la Biblia enseña que ellos lo hacían cada domingo, cada primer día de la semana. Si hay alguien enfermo en casa, tome sus medicamentos. No estoy diciendo que no los tome. Tome sus medicamentos, pero con la fe de nuestro Señor Jesucristo, que llevó todas nuestras rebeliones y cargó con el pecado sobre sus hombros y sobre su cuerpo, estamos tomando continuamente. Hay algunos que podrían tomarla 1 o 2 veces diario, y si nosotros no lo hacemos con fe, no va a suceder nada. Nosotros lo hacemos porque sabemos que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para perdonarnos. Somos sanos, declaro sanidad, declaro que Jesús fue a la cruz, lo creo, lo vivo, que nos ha sustentado, que nos ha provisto, que si estamos compartiendo esto con nuestra familia es que nos ha guardado estos meses para poder participar. Algunos con síntomas, otros sin síntomas, pero hasta aquí el Señor nos ha sustentado. Damos gracias por todos aquellos que presentaron sanidad sobre su cuerpo. Damos gracias por toda la provisión que ha dado y estamos comenzando un nuevo mes que con la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo vamos a vivir en sanidad por la llaga de nuestro Señor Jesús. Hermanos, estoy a punto de terminar. Y la invitación es de que aquellos que han compartido y siguen compartiendo de la gracia de Dios y hemos creído en la gracia de Dios, si nosotros no enseñamos la gracia de Jesús, no somos ministros de un nuevo pacto en su sangre. Puedes estar enseñando una doctrina, posiblemente, pero lo que nosotros enseñamos es que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y eso no es de nosotros, porque es un don de Dios, es un regalo inmerecido. Y si no predicamos la gracia que es por medio de Jesús, entonces, y no la estamos predicando sin ningún filtro, sin ningún adorno, entonces no estamos predicando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios y la gracia no debe de dosificarse, tiene que ser perfecta y declarada que solamente por Jesús nos trasladó a la vida de su Hijo Jesús. Ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, su amor y su poder, su gracia. Hermanos, les amo. Permítanme que oremos. Vamos a estar este otro mes por estas transmisiones hasta que el Señor nos dé la indicación de algo diferente y de regresar a la congregación. Si es que regresamos, tendríamos que estar con cuestiones del protocolo. No es porque no tengamos fe, tengamos que seguir con protocolos de sanitización. Tendríamos que tener gel, tenemos que estar limpiando, tenemos que tener cubrebocas, tenemos que distanciamiento, y no es que nos falte fe, porque tenemos fe, entonces nosotros nos guardamos. Y declaro sanidad en el nombre de Jesús en cada hogar. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo gobierne sus corazones
y le doy gracias a Dios por la vida de su Hijo amado Jesucristo, quien ahora nos ha investido con poder de su Espíritu Santo para vivir una vida poderosa en Cristo Jesús. Les amo, los extraño y declaro bendiciones ricas y abundantes. Que el Señor me les siga bendiciendo poderosamente. Amén.